Después de haber tenido una épica y complicada batalla en contra del rey Arturo y las fuerzas del caos, nuestros protagonistas son presentados oficialmente ante el rey de Leonés, y tras nombrar los caballeros sagrados, Meliodas inmediatamente los envía a su primera misión: encontrar una puerta hacia el reino eterno. El equipo de Percival junto a Gawain es enviado a la zona del bosque del Rey de las Hadas, al norte de Britania. El escuadrón Tristán toma dirección hacia el viejo Camelot, al sur de Britania, y por último Lancelot es enviado en solitario al bosque de Benwick, al este de Britania. Meliodas les advierte que a donde vayan se enfrentarán a más enemigos y más difíciles que nunca, pero también les menciona que los aliados que lucharon con los 7 pecados capitales en la Guerra Santa también estaban por todas partes, y si se encontraban en una situación difícil, debían prestarle su fuerza, y estos seguramente les devolverían el apoyo. Tras todo esto, nuestros protagonistas se despiden de sus seres queridos, y es así como comienza su próxima aventura. Mientras tanto, en otro lugar descubrimos que el rey Arturo había secuestrado a Ginebra y estaba a punto de hacer uso de su caleidoscopio para tomar ventaja en la guerra que estaba a punto de comenzar. Después de intimidarla un poco, vemos que Ginebra le menciona que sabía perfectamente todos sus planes, que quería apoderarse de Britania usando su visión del futuro, pero que las cosas no funcionaban de esa manera, ya que si se resistía al destino, pagaría un precio mayor. Sin embargo, esto al rey Arturo no le interesa en lo más mínimo y le pide que de inmediato le muestre su visión del futuro. En eso vemos cómo Ginebra le menciona con lujo de detalle acerca del viaje de nuestros protagonistas para encontrar una puerta hacia el reino eterno. En muy resumidas cuentas, le menciona que pasarían fácilmente por el festival de Wilnac, ya que Lancelot se enfrentaría a los caballeros del caos, Macduff y Tianinich fácilmente, y que sus compañeros disfrutarían del festival sin siquiera darse cuenta de lo ocurrido, y al día siguiente continuarían su viaje hacia Dalmari. Todo esto deja sorprendido al rey Arturo, quien de inmediato intenta tomar ventaja de todo esto, enviando a todos los caballeros del caos que se encontraban cerca de ese lugar, sin importarle en lo más mínimo el precio que podría pagar al desafiar el destino. Mientras tanto, en otro lugar, vemos cómo nuestros protagonistas habían llegado a la ciudad amurallada de Wilnac justo a tiempo, ya que mencionan que al anochecer cierran completamente las puertas. Nuestros protagonistas observan lo inusual que es esta ciudad, mientras Lancelot les menciona que pasarán la noche ahí y que mañana partirían hacia Dalmari. Después descubrimos que la ciudad se encontraba de fiesta, ya que estaban celebrando el festival anual de Requiem, donde la gente encendía antorchas por la noche y paseaban por la ciudad rezando por las almas de los difuntos. Tristán menciona que le hubiera gustado venir a escondidas con Isolda para disfrutar del festival, pero Lancelot le recuerda que no estaban en ese lugar de visita y que era mejor buscar una posada para pasar la noche. Después vemos a nuestros protagonistas a punto de rentar 2 habitaciones grandes para 5 personas y Tristán es reconocido por el dueño del lugar. Gawain no está de acuerdo con compartir la habitación con los demás, mientras Chion se molesta por la manera en la que estaban tratando al príncipe Tristán. Todo esto mientras Lancelot se muestra algo preocupado, ya que aparentemente algo no andaba del todo bien. El dueño les menciona que solamente contaba con 3 habitaciones para 3 personas y una habitación para 2, por lo que uno de ellos debería compartir la habitación con algún extraño. Esta idea parece no agradarle mucho a las chicas y le preguntan a Tristán si deberían buscar otra posada, aunque este se niega y les menciona que deberían de ser más agradecidos, ya que con el festival posiblemente no encontrarían nada mejor. Percival y Donny se retiran del lugar, dejando la decisión de las habitaciones a Tristán y los demás. Mientras todos discuten de qué manera repartirán las habitaciones, vemos que Percival y Donny comienzan a pasear por todo el lugar mientras se divierten compitiendo para ver quién escalaba más alto. Percival se topa con una misteriosa mujer que es sorprendida mientras se cambiaba de ropa y el susto ocasiona que Percival caiga desde lo alto. El compañero de esta mujer llega a la habitación tras escuchar los gritos, aunque no le da mucha importancia a lo que acaba de pasar, y también descubrimos que se llamaba Tianinich y su compañero se llamaba Macduff, y que ambos eran caballeros del caos
que se encontraban en Walnack para acabar con los 4 caballeros del apocalipsis. Mientras tanto en la posada, nuestros protagonistas juegan piedra, papel o tijera para ver quién pasará la noche en solitario. Según las visiones de Ginebra, Lancelot era quien perdería en este juego y pasaría solo la noche. Sin embargo, al sentir la presencia de más enemigos enviados por Arturo, Lancelot se desconcentra y esta dinámica tiene que volver a repetirse. En esta ocasión Tristán termina siendo el perdedor y le toca dormir en la habitación 304 para 2 personas, donde se topa con esta mujer bastante seductora, quien lo reconoce como el príncipe de Lyonés. Mientras tanto en la habitación 101, vemos que Chion se encontraba bastante molesto con Percival, ya que por su culpa Tristán pasaría la noche con un desconocido. Chion lo amenaza con dárselo de comer a los cerdos, aunque Percival responde que él solamente sugirió repetir el piedra, papel o tijera y era Tristán quien había perdido. También vemos a Lancelot bastante relajado mencionando que no le importaba con quién tenía que compartir habitación. Chion le reprocha a este que todo era por su culpa por estar tan distraído, pero Lancelot le responde que todo ese juego había sido idea de Tristán desde un principio, así que dejara de quejarse. Después vemos a Percival preguntándole a Lancelot por qué estaba tan distraído y este le contesta que estaba buscando alrededor por si había enemigos, pero desde que habían llegado a la ciudad le resultaba difícil leer la mente de los demás. Chion sigue bastante molesto y excesivamente preocupado por el príncipe Tristán e incluso menciona que en su habitación podría haber algún traficante de personas o algún desquiciado buscando rescate. Percival, aparentemente sin prestarle mucha atención, les propone jugar a un juego y que vayan todos juntos al festival, a lo que Lancelot termina accediendo fácilmente. Mientras tanto en la habitación 205 vemos cómo Gawain se estaba sabroseando a sus compañeras y tras una serie de propuestas que no puedo mencionar porque me desmonetizan el video, podemos observar que Isolda también se encontraba bastante preocupada por el príncipe Tristán y en ese momento descubren que las 3 también estaban siendo observadas. En la habitación 207 vemos a Jade disculpándose con Nacien Sidoni por la actitud que había tenido Chion hacia ellos. A pesar de su pésimo carácter, justifica diciendo que no lo hace con mala intención, ya que cuando eran niños, Tristán los había salvado y desde aquel momento les era imposible no adorarlo, y por ese motivo era muy sobreprotector. Y mientras estos continuaban la conversación, descubrimos que también estaban siendo observados por alguien. Aquí descubrimos algo bastante interesante, y es que al parecer Jade está enamorado de Isolda, pero menciona que no puede competir con el príncipe Tristán, ya que Isolda está perdidamente enamorada de él. Aunque parece información irrelevante, esto será importante en el futuro de la trama, así que guarden este dato. Nacien casi es descubierto por estar enamorado de Percival, pero al final termina fingiendo que está enamorado de Annie. Y algo bastante cómico es que Donnie menciona que su tipo de mujeres era como el de la princesa Elizabeth. Tras todo esto pasamos nuevamente a la habitación 304, donde vemos a Isolda y Chion que se encontraban vigilando que todo estuviera normal con el príncipe Tristán, a quien después pasamos a ver bastante sonrojado por la vestimenta atrevida que llevaba su compañera de cuarto. Fuera del lugar vemos como Chion envía a uno de sus espíritus para que le transmitiera todas las voces que se escuchaban al interior y tras malinterpretar lo que estaban hablando, Isolda entra inmediatamente gritando qué le estaban haciendo a su príncipe Tristán, pero al final descubrimos que Tristán solamente le estaba ayudando en abotonarse la camisa. Después de todo este alboroto, Isolda y Chion son regañados y puestos a reparar los daños, mientras vemos que esta misteriosa mujer sabía que Tristán era uno de los 4 caballeros del apocalipsis, y le propone irse a tener una charla al festival, ya que descubrieron que también estaban siendo observados. Mientras tanto, en la habitación 309 vemos cómo Teaninich acababa de confirmar que todos se encontraban alojándose en la misma posada, y le propone a Macduff irlos a matar de inmediato.
Sin embargo, Macduff, siendo un personaje más inteligente, le dice que enfrentarlos a todos a la vez era un riesgo demasiado alto y que la noche era demasiado larga, así que primero disfrutaran del festival. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a nuestros protagonistas disfrutando del festival de Requiem y a su vez recuerdan con nostalgia a sus seres queridos y les dedican unas palabras emotivas con todo lo que habían logrado hasta hoy. También vemos que en otro lugar Tristán se encontraba con la mujer desconocida, a quien le pregunta cómo era posible que supiera que era el príncipe de Lyonesse. Esta mujer, llamada Io, comienza a contarle cómo fue que se originó el festival, pues había sido creado para honrar la memoria de quienes habían perdido la vida en asaltos y crímenes contra el reino de Lyonesse. Pero Tristán le menciona que últimamente lo habían hecho para rezar por la memoria de los seres queridos que habían muerto en la guerra de hace 16 años, y esta misteriosa mujer le responde que era una ceremonia bastante hermosa y que no se realizaban del lugar del que ella venía. Regresando con nuestros protas, vemos que estos estaban siendo observados por Macduff y Tianinish, quienes se sorprenden que por alguna extraña razón no podían sentir su magia, ya que al parecer algún poder la estaba bloqueando, pero al final lo ven como una ventaja, ya que así podrían acercarse sin ser descubiertos. En ese momento nuestros protas se separan para buscar al príncipe Tristán, ya que Isolda y Chion estaban más preocupados de lo normal. Lancelot prefiere quedarse en la posada junto a Gawain y Macduff y Tianinish observan la situación para hacer su próximo movimiento. Luego vemos que Lancelot habla con Gawain y la convence con un pudín para que realice la cancelación absoluta y ver si de ese modo podía volver a sentir el poder mágico de los demás. Gawain logra eliminar la barrera, aunque solamente por breves segundos, en los cuales nuestros protas se dieron cuenta que no se encontraban solos en el festival. Después descubrimos que el origen de esta magia provenía de Io, quien menciona que su poder mágico, Interferencia, anulaba la detección de magia en toda la ciudad de Walnac. Tristán sigue sin comprender qué era lo que esa mujer estaba buscando, quien enseguida le menciona que iba a responderle cuál era su verdadera identidad, ya que no estaba del lado de Camelot, pero tampoco era una humana. Después pasa a revelar su verdadera apariencia como una miembro del clan de los demonios, mientras vemos que Tristán se prepara para el combate. En otro lugar, Percival y los demás se dan cuenta que por alguna razón no podían sentir la magia de los demás, y es por este motivo que Chion inmediatamente le pide a Jade que vayan a buscar a Tristán. Pero Jade ya no se encontraba en ese lugar, y es que a partir de aquí, nuestros protas se dividen en 3 grupos diferentes, el cual son Isolda con Annie, Tristán con la mujer del clan demonio, y Percival junto a Naciens, Chion y Donnie. En el primer escenario vemos a Isolda corriendo junto a Annie desesperadamente buscando al príncipe Tristán. En ese momento recuerdan haber sentido la presencia de alguien hace algunos momentos, y al sentir una mano tocando su hombro, Isolda, asustada, lanza un poderoso ataque solo para revelarse que en realidad se trataba de Jade, quien les dice que las había estado siguiendo, ya que pensó que podrían necesitar algo de ayuda. Mientras esta conversación continúa, Annie se queda observando fijamente a Jade, ya que logra percibir que este en realidad estaba preocupado por Isolda. Después de eso descubren que la persona que habían detectado antes no se trataba de Jade, ya que él había llegado por un costado y en ese momento son atacados por la parte de atrás, por una especie de flecha, revelándose que en realidad era Tianinish quien había llegado al lugar. Isolda y los demás la observan con asombro preguntándole si se trataba de una caballero del caos, mientras Tianinish solo los observa con una sonrisa en su rostro. El combate está a punto de comenzar, pero antes de eso, les vamos a colocar sus respectivos niveles de poder a estos 4 personajes, y este sería el nivel que tendría cada uno desde mi punto de vista. El combate está a punto de comenzar mientras Jade observa fijamente a su oponente, quien ya estaba dispuesta en acabar con su vida. Sin embargo, Tianinish se siente acosada por la mirada de Jade, quien le grita que solamente estaba observando su arma.
Jade le menciona que al tener un arco, lo único que tenían que hacer era acortar la distancia, pero Tianenich les responde que si acaso pensaban que eso solamente era una flecha, y después vemos que Isolda es atacada por una serpiente, ya que eso era en realidad lo que les había lanzado antes. Aquí se revela que su poder mágico es llamado Invocación de Criaturas, el cual le permite controlar a las pequeñas criaturas que se encuentren cerca de un pequeño rango de alcance. En ese momento Isolda comienza a sentirse mareada, ya que la serpiente que la había mordido era venenosa, y por este motivo deciden hacer una retirada estratégica mientras Jade la carga en su espalda. Tianenich les menciona que comparte la visión, oído y olfato con sus criaturas, así que no importa hacia dónde escaparan. Al escuchar esto, Jade decide utilizar su oscuridad, ya que al dejarla ciega, sus criaturas tampoco podrían perseguirlos. Pero vemos que todavía seguían siendo perseguidos, ya que Tianenich menciona que algunas criaturas se guiaban solamente por el olfato y el oído. Tras oír esto, Isolda ocasiona una gran destrucción con su técnica mina de enamorados, y es así como finalmente logran perderla de vista. Mientras tanto, en otro lugar, Donnie, Naciens, Xion y Percival seguían buscando desesperadamente al príncipe Tristán, hasta que Naciens le sugiere a Xion utilizar a sus espíritus elementales para encontrar al príncipe. Esto le parece una excelente idea, pero cuando está a punto de invocarlos, se da cuenta que por alguna extraña razón no puede hablar ni escuchar nada, y que eso no era obra de su sílfide. De pronto Percival sale disparado y de la nada aparece Macduff frente a todos ellos. Pero antes de comenzar la batalla les voy a colocar sus respectivos niveles de poder a cada uno de estos personajes, los cuales en mi opinión serían los siguientes. Siguiendo con el resumen, al observar a este personaje, Donnie inmediatamente trata de atacarlo usando su telequinesis. Sin embargo, Macduff demuestra ser bastante rápido y le responde quebrándole uno de sus brazos. Naciens inmediatamente trata de ayudarlo, pero es brutalmente azotado contra la pared. Xion también llega al auxilio, pero igualmente es fácilmente derrotado por Macduff. Pero justo en ese momento aparece Percival para curar a sus amigos utilizando su magia. Macduff lo observa fijamente y de inmediato se dirige directo hacia él a una gran velocidad y se coloca detrás de él sin que pueda darse cuenta para después asesinarlo rápidamente quebrando su cuello. Y tras haber cumplido su misión, Macduff procede a retirarse rápidamente de ese lugar. En ese momento recuperan sus voces y el audio y descubren que lo habían perdido por la magia de este misterioso sujeto. En el suelo vemos el cuerpo de Percival mientras Donnie y Naciens intentan hacer que despierte. Sin embargo, Xion les menciona de una manera bastante cruda que se resignaran pues ya no se encontraba con vida y que pudo haber vivido más tiempo si no lo hubieran nombrado Caballero de la Profecía. Naciens y Donnie no se resignan y de pronto, para sorpresa de Xion, Percival logra regresar de la muerte, mientras Naciens se pone bastante feliz y Donnie le menciona que ya se había encargado del hombre barbudo. Pero Xion es quien se encuentra más sorprendido al no poder creer lo que estaba viendo, ya que era imposible que alguien pudiera regresar de la muerte sin importar qué tipo de magia posea. Mientras continúan con su conversación, son interrumpidos ya que en ese momento aparece Tianenich junto a todas sus criaturas, quien les dice que ahora ella sería su oponente e inmediatamente lanza sus criaturas contra ellos. Después nos muestran que Donnie y Xion al parecer tienen alguna especie de fobia, aunque cuando las criaturas estaban a punto de alcanzarlos, se detienen por alguna extraña razón, que incluso Percival se pone a jugar con ellos. La Caballero del Caos no entiende lo que estaba pasando y en medio de esa distracción, Naciens aprovecha para derrotarla con un solo ataque. Los mini Percivals aparecen para aclarar la situación, ya que las criaturas habían ignorado sus órdenes por la simple razón de que querían seguir viviendo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Tristán se encontraba en un enfrentamiento contra Io, la mujer del clan de los demonios. Tristán le cuestiona qué era lo que estaba buscando, ya que anteriormente le había mencionado
no estar del lado del rey Arturo. Le dice que si acaso lo estaba atacando solamente por ser el hijo de Meliodas el traidor, mientras activa su modo Nephilim, preparándose para responder a su ataque. La mujer ignora su pregunta y lo ataca con una especie de sustancia pegajosa con la cual Tristán es atrapado, y no es capaz de romper con ninguno de sus ataques. Ío toma ventaja de la batalla, ya que Tristán tenía limitados sus movimientos, y podemos ver que Tristán empieza a pasarla bastante mal, ya que es incapaz de liberarse de esa extraña sustancia. Antes de continuar con el resumen, estaba olvidando colocar el nivel de poder de estos dos personajes. El de Tristán ya lo he mencionado en bastantes videos, y el de esta mujer desconocida es este nivel, desde mi punto de vista. El enfrentamiento continúa y esta mujer le pregunta si era todo lo que tenía que dar, pero después vemos cómo finalmente Tristán logra liberarse de esa atadura y en un panel oscuro se alcanza a observar una figura con alas blancas, y es que descubrimos que Tristán cambió a su forma de diosa para curar sus heridas, y al recordar las palabras de Ío se da cuenta que ella también había sufrido las consecuencias de la guerra y se encontraba herida por los camaradas que perdió hace 16 años. Tristán se pone en modo chat y empieza a repeler fácilmente todos los ataques de Ío, y después activa nuevamente su modo Nephilim y le propina un golpe bastante crítico que logra dejarla muy mal herida. A pesar de sus heridas, Ío trata de contraatacarlo, pero solo para recibir otro poderoso ataque con las espadas de Tristán. Tras verse ampliamente superada, Ío comienza a revelar el motivo del por qué estaba intentando matarlo, y es que el rey Arturo le había lavado el cerebro a sus camaradas y le advirtió que de no cumplir con la misión de acabar con los caballeros del Apocalipsis, sería asesinada por sus mismos compañeros. Tristán queda sorprendido al escuchar esta historia y le pregunta por qué motivo no le había mencionado eso antes, aunque Ío solo le responde que su temor no era ser asesinada, sino que Arturo igual matará a sus compañeros tarde o temprano. Por ese motivo intentó cumplir con esa misión y poner a prueba la fuerza de los caballeros del Apocalipsis. Con esto logró descubrir que Tristán era una buena persona y termina confiándole sus esperanzas para derrotar al rey Arturo. Tristán le responde bastante tranquilo y le dice que ahora que la guerra terminó, es momento de que las razas convivan en paz, aunque la mujer le responde que si dejaba la ciudad, no solamente la matarían a ella, sino que también acabarían con todos ellos, ya que eran bastante hábiles. Aunque Tristán, bastante confiado, le dice que sus camaradas también eran bastante hábiles, ya que después de todo, también eran caballeros del Apocalipsis. Tras esto nos muestran un panel de Gawain y Lancelot a punto de enfrentarse a este grupo de demonios. Sin embargo, este combate sucede fuera de foco y no alcanzamos a observarlo en el manga. Sin embargo, ya podrás imaginarte cómo fue que terminó esta batalla, pues Lancelot y Gawain se los papearon fácilmente. Tras esto, de nueva cuenta regresamos a donde se encontraban Asiens, Donnie, Percival y Chion, y vemos que habían capturado a la Caballero del Caos que anteriormente habían derrotado, aunque seguían preocupados por Macduff, quien seguía deambulando por la ciudad. Donnie y Chion se encuentran preocupados por sus amigos y quieren ir a buscarlos de inmediato, pero Percival y Asiens les dicen que lo mejor era mantenerse unidos, ya que todavía no podían detectar la magia de los demás. Después vemos una página de vital importancia que afectará el destino de lo que está por venir, pues Tristán le pide a Ío que libere la ciudad para que la magia pueda ser detectada de nuevo, pero esta le responde si antes no quería escuchar la historia de cómo sus amigos habían sido capturados por el rey Arturo, ya que si la desactivaba antes, el rey Arturo podría escucharlos, a lo que Tristán, bastante emocionado, le pide que le cuente la historia, considerando que podría ser información bastante útil. Luego de esto regresamos a donde se encontraba Isolda, Jade y Annie, quienes se encontraban completamente perdidos en la ciudad, y observamos también que Isolda se encontraba muy mal herida debido al veneno. Jade comienza a darle primeros auxilios extrayendo el veneno de su pierna. Sin embargo, en lo alto nos muestran cómo Macduff se encontraba observándolos.
Jade se disculpa con Isolda por no poder hacer nada más que eso y se lamenta que Tristán no se encontrara en ese lugar. Isolda le dice que no se preocupe, ya que ella es consciente que de igual manera él era capaz de cuidarla, y comienza a contar una larga historia de su infancia en la que Jade, Xion y ella habían sido atacados por demonios, y Jade la había cargado por todo el camino después de que se lastimó. Aunque Jade le dice que no recordaba bien esa parte, Isolda le dice que tiene que darle las gracias algún día, y en ese momento Jade, bastante motivado, le propone que ambos tuvieran una cita algún día. Estas palabras hacen reír a Isolda, pues le dice que si acaso quería una cita de amigos, ya que ninguno estaba interesado por el otro, y en ese momento Jade se arma de valor y le confiesa que tenía algo que decirle desde hace mucho tiempo. Pero en ese momento se va absolutamente todo el sonido y aparece Macduff para atacar a Jade, dejándolo brevemente fuera de combate. Annie de inmediato trata de ayudarlo, pero Macduff es demasiado fuerte y se deshace de ella fácilmente. Isolda trata de hacer lo mismo, pero al encontrarse debilitada por el veneno, no logra causarle ningún daño con sus ataques, y esta también es fácilmente derrotada. Tras esto Macduff se prepara para asesinar a Isolda, pero Jade rápidamente utiliza su técnica de flash para cegar a Macduff y así ganar algo de tiempo. Todos son afectados por la técnica de Jade, pero Macduff parece seguir determinado en acabar con Isolda, ya que mientras Jade corre hacia ellos, se da cuenta que estaba completamente ciego, y no le había afectado la técnica que había utilizado. Isolda no puede ver nada y solamente alcanza a distinguir a Macduff, quien estaba a punto de matarla, y en ese momento recuerda al príncipe Tristán, confesándose que a pesar de todo, siempre quiso ser su novia, y después vemos que al parecer había sido atravesada por Macduff. Luego de esto vemos un pequeño flashback de su historia de pequeños cuando los tres habían sido atacados por demonios. Alcanzamos a observar que quien había cargado a Isolda nunca había sido Jade, sino que en realidad había sido el príncipe Tristán, pero Isolda no recordaba nada, causando una gran tristeza en Jade en ese momento, ya que desde aquella ocasión Isolda había conocido a su príncipe Tristán. Tras esto regresamos a la realidad y vemos cómo Jade había alcanzado a interponerse frente a Isolda para salvarla, recibiendo de lleno el ataque de Macduff. Después sucede una gran explosión debido al ataque que recibió Macduff anteriormente por Isolda, el cual lo deja bastante dañado y ocasiona que pierda uno de sus brazos. Además desactiva su habilidad y el sonido regresa al ambiente. Mientras tanto, vemos cómo Isolda se encontraba muy preocupada por Jade, quien no dejaba de sangrar y tampoco estaba respirando. Isolda empieza a llorar desconsoladamente, implorándole que despierte. Estas palabras le traen tristes recuerdos a Annie del día en el que murió su madre, e Isolda grita desesperadamente que vaya a buscar a Tristán. Sin embargo, Annie, resignada, sabe que Jade ya había muerto. Llena de ira, se dirige hacia donde se encontraba el Caballero del Caos y le pregunta por qué motivo estaba haciendo todo esto. Macduff se niega a responder su pregunta y en ese momento se activa una nueva habilidad de Annie, ocasionando que Macduff sienta su cuerpo extremadamente pesado al no responder con la verdad. Después Annie le pregunta nuevamente lo mismo y al negarse a responder, cae derribado completamente. Esta habilidad me parece bastante rota, además de que me recuerda un poco al mandamiento de la verdad, solamente que con un efecto diferente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para otorgarle su respectivo Power Up a Annie, ya que desde mi punto de vista, al despertar esta nueva habilidad, fácilmente podría entrar al rango de Caballero del Caos Elite. Esto usando como referencia las batallas que veremos más adelante. Y continuando con el resumen, en ese momento vemos cómo se desactiva la habilidad de Io y logran sentir el poder mágico de sus amigos. Rápidamente llega Percival al lugar y Annie le da un abrazo lleno de afecto, mientras los demás observan la trágica escena. Xion, quien no asimila lo que está pasando, le dice a Jade que despierte, ya que no era posible que perdiera en un lugar como ese. Además le pide a Percival que vaya a curarlo. Percival cura todas sus heridas, sin embargo no logra despertar,
pues Jade ya no se encontraba con vida. Xion le pide que le devuelva la vida, ya que era lo mínimo que podía hacer por él, pero Percival le dice que eso era imposible mientras llora por la muerte de Jade. Esto ocasiona la furia de Xion, quien cree que es una especie de venganza hacia ellos por haberlo atacado cuando llegaron a Lyonesse, pero Percival le grita que no puede revivir a los muertos, pues de lo contrario ya hubiese revivido a su abuelo, por lo que Xion lo lanza al suelo resignado. Mientras tanto, en otro lugar, Macduff deambulaba por la ciudad intentando escapar, y se topa con su compañera Tianinich, quien había sido capturada, a quien, en lugar de ayudarle a liberarse, le roba un objeto que le había entregado el rey Arturo para invocar a una criatura del purgatorio y así conseguir escapar. Tras esto, vemos a Xion invocando al espíritu del fuego, le dice en dónde se encontraba su objetivo y le pide que no deje ningún rastro de él. Además le dice que utilice todo el poder de sus parientes que se encontraban cerca y observamos cómo se empieza a acumular una gran cantidad de poder mágico en todo el cielo. Todo esto mientras Xion empezaba a tener emotivos recuerdos de su amigo. En otro lugar nos muestran cómo Tristán estaba corriendo hacia donde estaban sus amigos y menciona que reconoce que esa era la técnica de Xion, la cual era conocida como el pentierro en el cielo de la muerte. Después pasamos a ver a Macduff, quien ya se encontraba escapando sobre la criatura del purgatorio, aunque de pronto empieza a percibir un calor monstruoso, ya que a sus espaldas se encontraba un gigantesco espíritu del fuego a punto de alcanzarlo. Y tras recibir este poderoso ataque, Macduff termina completamente calcinado junto a la criatura, para que después empiecen a caer una especie de fuegos artificiales por toda la ciudad de Walnac. Después de esto, pasamos con Tristán llegando a la trágica escena, mientras nos muestran un último panel de Jade y Xion, en el que Xion menciona que a pesar de todo, Jade siempre había sido su segunda persona favorita. Algo un poco inusual, ya que durante todo este recuerdo, Jade mencionó que odiaba a muerte al príncipe Tristán, posiblemente por haberle robado el amor de Isolda. Lo más triste de todo es que Jade no alcanzó a revelarle lo que sentía por ella y le terminaron aplicando un Monspeed, y se convirtió en el segundo personaje que tuvo que despedirse de su amada sin poder revelarle lo que siente. Por otro lado, Lancelot y Gawain terminaron salvando a los amigos de Io y a cambio de eso, esta se ofreció en ayudarlos a encontrar la puerta hacia el reino eterno de Camelot, la cual les menciona podría encontrarse en el mundo demoníaco, el cual será el próximo arco que voy a subir al canal. Pero bueno amigos, hasta aquí ha llegado el resumen completo del arco de Walnac, el cual será el primer arco de la segunda temporada. Nos vemos en el siguiente resumen, el cual será toda la historia del arco demoníaco. Por ahora esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado, me despido, nos vemos, hasta la próxima.